Hoy vamos a concluir la serie que hemos venido viendo sobre un pasaje de la Escritura. ¿Alguien se acuerda qué capítulo de la Biblia hemos estado analizando estas semanas? Fuerte, Sergio. Segunda Samuel 6, denle un aplauso al Sergio, por favor, excelente. Hemos venido hablando acerca de Segunda Samuel capítulo 6 y lo hemos dividido en 3 partes. Y hoy estamos viendo la última parte de Segunda Samuel capítulo 6. Y solo para recordarles un poquito qué estaba pasando, el rey David había conquistado Jerusalén. ¿Se acuerdan? Había logrado por fin la conquista de esa ciudad impenetrable, al centro del territorio. Y David logra esta victoria militar. Y David se lleva la capital del reino de Israel a Jerusalén, al corazón mismo, a la ciudad insignia, a la ciudad añorada y deseada. Y entonces al medio del reino de Israel, David establece el centro social, político, militar de Israel. Pero faltaba algo, faltaba la presencia de Dios. Jerusalén tenía que ser también el centro de adoración, el centro religioso de Israel. Y para hacer esto, David decide trasladar el arca del pacto a Jerusalén. De esto hemos hablado las semanas anteriores, no vamos a volverlo a repetir. Por favor, como siempre les recuerdo una pausa publicitaria. Si no estabas aquí o no te acuerdas, Dios nos ha regalado hoy la bendición del YouTube y del Spotify. Puedes irte ahí, buscar Génesis Cochabamba y repasar lo que hemos venido hablando. Pero bueno, cuando David decide llevar el arca a Jerusalén, decide hacerla de la manera equivocada y resulta en un problema. Un hombre acaba muriendo por causa de esto. David no sabe qué hacer. ¿Qué hago con la papa caliente? Y la manda a la casa de un Obed-edom. Y Dios empieza a bendecir a Obed-edom. Y su casa, su hogar es grandemente bendecido por la presencia de Dios. Entonces hoy vamos a avanzar y vamos a ver qué sucede cuando David se entera de esto. Vamos a continuar en 2 Samuel 6 y vamos a leer del 12 en adelante. Y dice así: en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Jerusalén se empieza a llamar la ciudad de David. ¿Por qué? Porque David la conquistó y estableció el reino ahí. Ahora míralo David, un capo era David, ¿no? He conquistado Jerusalén, llevemos el arca. Uy, grave había sido llevar el arca. Mándenla donde Obed-edom. Le estoy viendo bien a Obed-edom. A la macana, nos llevaremos el arca a Jerusalén otra vez. Ok. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Otras épocas, otra realidad, ¿no? Imagínate aquí que agarres y tengas un toro ahí en medio camino y digas: ahora sí, empezamos a salir de la casa de Obed-edom, traigan cuchillos, sacrifiquen al toro, vamos a hacer holocausto acá. Pero quiero que te imagines la escena y la transportes a la época actual y pienses en un ambiente de mucha alegría, de mucha algarabía, ¿sí? Es como que te imagines, no sé, que David tenía unos, vamos a hacer un ejemplo, mal ejemplo, pero ejemplo al fin, unos chocolates caros. ¿Cuál les gusta? Unos para ti, unos Lindor, lo que quieran, unos Ferrero Rocher, y empiezan a avanzar con la alegría. David abre la bolsa de chocolates y los empieza a repartir a todo el mundo, ¿sí? ¿Estamos bien? Él le está haciendo un ambiente de alegría, de festejo, de celebración. Acordate de este versículo, por favor, versículo 14, grábatelo en la mente un ratito. No le gustó la prédica al Kenneth. Ahora sí. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Vestido con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Otro paréntesis.
Aprendan de David. Míralo al de al lado y dile: aprende de David. Yo estoy viendo a los que no están mirando al de al lado. Así que ahora otra vez, míralo al de al lado y dile: aprende de David. David bailaba, cantaba, alababa en la presencia del Señor. Así que como has aprendido de David, ahora míralo al que te ha dicho y dile: tú también. Y el próximo domingo, que va a ser culto de alabanza, los quiero ver como David. ¿Sí? Una última vez hoy, míralo al de al lado y dice: como David. Baila y canta en la presencia del Señor. Alaba a Dios. Deja el orgullo a un lado. ¿Sí? No vengas de estatua a la iglesia. Ven a la iglesia a alabar a Dios. Amén. Amén. Entonces denle un aplauso pues a Dios y vamos a venir a alabar. Imprimite en tu casa 2 Samuel 6:14. Ponlo en tu espejo y el domingo antes de venir a la iglesia di: voy a ser como David. Amén. Voy a ir a cantarle a Dios con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo amor. Dice ahí, ¿no ve? ¿Qué dice? Desprecio. ¿Quién era Mical? No le pongas Mical a tu hija. Ya algunas aquí están esperando hijitas, ¿sí? Tampoco es mezcal, ¿no? Algunos ya se han ido a México en su cabeza. Mical era la hija del rey Saúl. El rey Saúl era el predecesor de David, el rey antes de David. Y en una época Saúl quiso hacer las paces con David. De hecho que Saúl, ¿alguna vez has tenido esa persona que quiere pelear contigo aunque tú no pelees con él? ¿Sí? Ese era Saúl. Saúl todo el tiempo se quería pelear con David. David no le daba pelea a Saúl. Ya Saúl le decía, lo respetaba. Y David a Saúl seguía peleando con David. Y cuando estaba de buenas y quería hacer las paces, un día de esos, para resarcir el error, le dice: David, cásate con mi hija. Vas a ser mi yerno. Vas a ser mi hijo. Y David le dice: ya. Y se casa con Mical. Mical era la última hija de Saúl. Después de eso, Saúl es desechado por Dios. Saúl acaba cometiendo suicidio en una batalla. Todos sus otros hijos mueren. David sufre mucho por esto, porque el hijo de Saúl era su mejor amigo. Pero quedaba Mical en el camino, la última descendiente de Saúl, casada con David, ¿sí? Y cuando está entrando el arca, la presencia de Dios a Jerusalén, David está adelante del pueblo, bailando, cantando, celebrando con toda la gente. Y Mical sale al balcón, escucha la bulla. ¿Te imaginas la escena? Una bulla. Imagínate como aquí pasa, no sé si les ha pasado, por mi casa hay un par de colegios y están ensayando las bandas para no sé qué desfile les tocará en estas épocas, pero están ensayando las bandas. Y cuando escuchas a las bandas ensayar, a veces sales a ver qué está pasando, ¿no ve? Escuchas la bulla. Ahora imagínate que no era solo la banda, que detrás de la banda escuches a la gente. No todos ahí cantando y gritando y saltando, y hay gran festejo y están alegres. Imagínate como los que son de mi edad o anteriores. ¿Quién se acuerda de 1994 cuando Bolivia clasificó al mundial? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quiénes estaban en el 94 en este planeta? Con uso de razón. Yo me acuerdo que fuimos al Prado. En esas épocas se iba al Prado, muchachos, eran otras épocas. Fuimos al Prado y tenías que parquear pasado el puente porque estaba lleno, y todos con banderas rojo, amarillo y verde, y saltando y cantando, y con las bandas aquí y allá, y todo el mundo, todo, cochalas, collas, chapacos, todos felices en el mismo lugar, celebrando porque Bolivia fue al mundial. Lo que jamás esperabas que suceda había sucedido, y al paso que vamos fue un evento único. Más o menos así era la entrada del arca. Lo que habían añorado, lo que habían visto, lo que habían deseado, algo que parecía inalcanzable, se hizo realidad. Y todos estaban festejando. Y Mical estaba con su jeta en el palacio. Y sale al balcón. Y lo mira a David con cara de Kiko. No te juntes con esa chusma.
y lo desprecia. Continuamos un poquito. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de esto, todos regresaron a sus casas. Bueno, termina la celebración, termina el festejo. David les da regalos a todos, reparte pelotas firmadas por Echeverry, ¿no? Continuando con nuestro ejemplo del mundial, les da cosas de celebración. Primero, el arca va a su lugar, al centro, donde un día iba a ser el templo, donde un día iba a ser la morada de la presencia de Dios en Israel. David adora primero a Dios y después de eso reparte al pueblo. Y está feliz, y están todos felices. Han logrado lo que estaban esperando. Amén. Y David llega a su casa. David llega a su casa, y cuando David llega a su casa, llega con ganas de seguir festejando con su familia. Vamos a leer lo que dice inmediatamente después. Quiero que prestes atención, por favor. Cuando David volvió para bendecir a su familia. David volvió para hacer ¿qué? Para bendecir a su familia. Ya había adorado a Dios, ya hizo su labor como rey de bendecir al pueblo. Ahora llegó a casa deseando estar con sus hijos, con sus esposas. Tenía varias este bandido, ¿no? Pero bueno, David llegó a bendecir a su familia. No sé si te ha pasado alguna vez que has llegado a tu casa con una victoria, con una alegría, con algo que compartir. Has llegado feliz y has abierto la puerta y te has encontrado con un sopapo emocional. ¿Sí? Te has encontrado con la recepción contraria. ¿Sí? Eso le pasó a David con doña Mical. La hija de Saúl le salió al encuentro y le reprochó: qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. Paremos ahí un rato. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que les dije que se anoten el versículo 14? Porque si tú lees así nomás, y algunos barbaritos así lo interpretan, David pues no salió pelado. Ahí dice desnudándose delante de las esclavas. David salió con un efod de lino. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Pero Mical lo acusa y le dice: saliste a desnudarte delante de las esclavas de tus oficiales. ¡Qué barbaridad, David! Pensarías aquí por la acusación de Mical que David fue a hacer una inmoralidad. Pero David no hizo una inmoralidad. Lo que hizo David fue no salir con sus atavíos reales, con su traje de rey. En otras palabras, David salió vestido, el efod de lino era la vestimenta de los sacerdotes, entre paréntesis. Era una vestimenta humilde. Era la vestimenta que el rey usaba debajo de sus atavíos de rey. Entonces, lo que ella le está reclamando a David, escucha bien, lo que ella le está reclamando a David no es una inmoralidad. Es que no hizo reconocer su estatus, que se rebajó al nivel de la gente. Y Mical le dice: qué barbaridad, ¿cómo vas a estar tú con esa gentuza? Tú eres el rey. ¿Qué clase de rey eres que se mezcla con los demás? ¿Qué clase de rey eres que no sale con todas sus joyas y con todas sus medallas y no se hace cargar por los demás, sino que va delante del pueblo bailando como un cualquiera? Mical había crecido en el palacio, era la hija del rey. Ella había crecido en un ambiente de élite. Siempre le habían servido. ¿Sí?
David era un pastorcito. Era un pastorcito al que ni su mismo papá se acordaba de él. Cuando llega Samuel al principio de la historia y dice a Elí, su padre: trae a tus hijos, uno de ellos va a ser rey. Los trae a todos. Y Dios le dice: no es ninguno. Y Samuel le pregunta: ¿y no tienes otro por ahí? Ay, sí, tengo uno, está allá afuera cuidando a las ovejas, pero es chiquitito, petizo, pastorcito es, nadie le da bola. Aquí están mis hijos buenos. Y de ahí viene la famosa frase: Dios ve el corazón, Dios no ve lo que ve los hombres. ¿Sí? Esa frase, Dios ve el corazón, no era una excusa para que hagas cualquier cosa y digas Dios ve mi corazón. Era lo contrario. David estaba haciendo lo que tenía que hacer y la gente no lo reconocía, pero Dios sí. ¿Ven? Pero este David era un hombre del pueblo, y cuando fue rey siguió siendo un hombre del pueblo. Pero Mical quería estatus, Mical quería reconocimiento, Mical quería demostrar que ella estaba en la cúspide. Y eso es lo que le reprocha a David. ¿Sabes que es a veces triste ver cómo nosotros muchas veces queremos tener la misma actitud de Mical? Hay iglesias en las que está de moda que el pastor es casi un querubín ungido, ¿no ve? ¿Sí? Y que si no tienes se me han cruzado las palabras, no sé qué iba a decir. Corbata, iba a decir carbota, no sé qué es carbota. Si no tienes corbata y terno de moda, entonces no estás sirviendo a Dios. Hay seminarios en los que los pobres estudiantes tienen que ir de camisa y corbata todos los días, porque si no, no van a aprender la Biblia. Yo digo, si le sacan la corbata, tal vez van a aprender mejor, van a estar menos pendientes de respirar y más pendientes de aprender. Pero a veces nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos lo mismo. Yo soy gerente, ya no soy empleado. Yo soy vocalista, no soy corista. Yo manejo BM, no Peta. Yo soy de Sucre. Una vez un amigo se enojó conmigo porque dijo: yo soy bayuno, no soy colla. Perdón. El punto está que a veces nos gusta, la reacción de Mical es una reacción humana. Nos gusta que nos reconozcan, nos gusta ganar estatus, nos gusta ganar posición. Y nos olvidamos de la humildad. Nos olvidamos de que toda posición que tenemos nos las ha dado Dios. Amén. Y así como Él da, la puede quitar. Así como le dio a Saúl el reinado, Dios se lo quitó porque Saúl se olvidó de Dios y se acordó del estatus. Amén. Y entonces David le responde y le dice, David respondió, versículo 21, ¿salió? Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. Paremos ahí un minuto. Me hizo gobernante de Israel, que es, fíjate, claro, David no se aguanta las ganas de también darle una respuesta bien carnalita a Mical, ¿no? Enójate pues, pero yo soy rey, ya no tu papá, le dice David. Pero en medio de su respuesta de David, no aprendan eso de David, esposos, por favor, les va a ir mal, ¿sí? Pero en medio de su respuesta, David reconoce algo muy bonito. Me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. Yo estoy aquí porque Dios me ha puesto como servidor suyo para servir a su pueblo, le dice David. El pueblo es de Dios, no es mío. Y si hice lo que te molestó, lo hice delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué bailé en medio del pueblo? ¿Por qué me rebajé a estar con la chusma? Es porque yo soy chusma como ellos, porque el pueblo es de Dios, no es mío. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Esa es la respuesta de David. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor. Y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán
honores. David la mira y dice: ¿sabes qué, Mical? Tú has entendido la cosa al revés, y ese es el problema. Tú piensas que nosotros somos los gobernantes y el pueblo está para servirnos. Y tú piensas que como somos los gobernantes tenemos que tener cierta fachada, cierto estatus, porque si no tenemos ese estatus, esa fachada, entonces vamos a perder autoridad delante del pueblo, vamos a perder nuestra representatividad. Y David le dice: ¿sabes qué es lo contrario? El pueblo es de Dios. El pueblo es de Dios y nuestro trabajo es honrarle a Él con el pueblo. Amén. ¿Estamos aquí? Y si eso significa que me haga completamente despreciable a tus ojos, ¿dónde estamos? Me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes me hablas me rendirán honores. Cuando dice me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente, la fuerza de esa expresión es: me haré más despreciable a tus ojos. ¿Me estás siguiendo? Si eso significa que me haga más despreciable a tus ojos, lo voy a hacer, porque mi trabajo es honrar a Dios. Y de todas maneras, el hacerme despreciable a tus ojos y unirme al pueblo no va a hacer que el pueblo me pierda el respeto, va a hacer que el pueblo me honre como su rey, porque el pueblo reconoce que yo honro al verdadero rey. Amén. ¿Están aquí? Hola. Amén. El mensaje de hoy se llama despreciables por causa de Dios. Y la pregunta en la que aterrizamos con esto es esta: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a adorar a Dios, aunque eso signifique el ser despreciables a los ojos de otros? ¿Hasta qué punto permitimos que las cosas de este mundo nos gobiernen y nos impidan, nos limiten el realmente adorar a Dios? Me van a ver, ¿qué van a decir? ¿Cómo pues voy a ir a ese evento? No le voy a decir a nadie que voy a la iglesia, y si voy a la iglesia, que nadie me vea. ¿Cómo puedo ser gerente y cristiano? ¡Qué vergüenza! O a veces Dios nos empieza a honrar, empezamos a tener cosas que Dios nos da, como le dio a Saúl, y luego a David, y luego a Salomón, y nos empieza a dar un nombre en medio de su pueblo. Antes era el hermano que barría el piso, ahora es el pastor, y ya no puede agarrar una escoba porque sus manos santas se maltratan. Lo que tuvo David, que no tuvo ni su predecesor ni su sucesor, ni Saúl ni Salomón, es que David siempre se acordó quién era el rey. ¿Me están siguiendo? David siempre se acordó quién era el rey. El rey era Dios. David era un servidor de Dios para dirigir al pueblo. Saúl se hizo servidor del pueblo al extremo de que hacía todo para caerle bien al pueblo y se olvidó de Dios. Y Salomón se fue al otro lado. Salomón era tan capo que hizo que todo el planeta le sirva a él, y él se olvidó de servir a Dios. Es increíble que David está al medio de dos extremos: el extremo del líder que quiere ser popular y se olvida de Dios, y el extremo del líder que es tan popular que se olvida de Dios. Salomón era el líder más exitoso de la historia.
Fue exitosísimo. Tuvo un gobierno impecable en lo económico, en lo político, en lo militar, pero se olvidó de Dios. El resultado es que después de que él se murió, se fue el reino con él. Se partió en dos y empezó el final. Saúl era un líder débil, sin carácter. Solo quería caerle bien a todos. Hizo estragos. David encontró este centro: servirle a Dios, reconocer su lugar. Dios es el rey, yo soy su siervo. Pero como Dios es el rey, soy su siervo, yo tengo que agradarle a él, no al pueblo. Y cuando le agrade a él, yo sé que también le voy a agradar al pueblo. Esa es la respuesta de David a Mical. ¿Me están siguiendo? Mi trabajo es agradar a Dios, y cuando yo le estoy agradando a Dios, Dios va a hacer que el pueblo me honre. Y hubieron momentos en los que hubo gente que se levantó contra David. No es que siempre les cayó bien a todos, pero cuando la gente se levantó contra David, Dios los respaldó. Dios los respaldó porque David se acordaba quién era el verdadero rey. Amén. La pregunta es: ¿dejaremos que el reproche y desprecio del mundo nos amedrente? ¿O al igual que David, los miraremos de frente y diremos: lo hice delante del Señor, de modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía, me haré más despreciable, hasta humillarme completamente? Sabes, vivimos en un mundo en el que no es difícil decir soy cristiano, es difícil ser cristiano. Hay una diferencia bien grande, hay un abismo entre decir soy cristiano y ser cristiano. Te doy un ejemplo. Yo soy cristiano y me voy a guardar en santidad hasta mi matrimonio. Haz la prueba. Anda, dile eso a tus compañeros de colegio. Cuando dices soy cristiano, te van a decir: qué bien, ¿cuál es tu iglesia? Qué bonito, yo voy a la otra, yo soy católico, yo soy lo que sea. Ya está bien, todo, no hay problema. Cuando dices yo no hago eso, ahí empieza. Qué vergüenza, que esto y el otro. ¿Y por qué? No sabes de lo que te pierdes, qué tonto que eres. Ay, mira, tan inocente, ¿tú crees que alguien va a ser igual que tú? Ja, 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 ja. Cuando dices soy cristiano y no recibo coimas. Soy cristiano y no recibo coimas. Soy cristiano, excelente, no hay problema, todo está bien. Bienvenido, no voy a recibir coimas. Nos vas a meter en problemas a todos. Por tu culpa. Soy cristiano, voy a construir mi casa y no, en mi casa no se va a enterrar un feto de llama. No voy a tener suyo en mi casa. Nadie va a querer trabajar contigo. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me están siguiendo? Es fácil decir soy cristiano, es difícil ser cristiano. Porque cuando seas cristiano van a haber Micales en tu vida. Van a haber Micales en tu vida que te van a mirar con desprecio y te van a decir: ¿cómo pues vas a ser así? En el caso de David era: ¿cómo te vas a rebajar con la chusma? En el caso tuyo tal vez no es ese. Pero va a haber gente que va a hacerte la misma pregunta: ¿cómo pues? ¿Cómo pues vas a hacer eso? ¿Qué van a decir de ti? ¿Cómo pues vas a vivir así? ¡Qué tonto que eres! ¿Cómo pues vas a hacer aquello? Estás perdiendo oportunidades. Y ahí volvemos a la respuesta de David: lo hice en presencia de Dios. Lo hice por Él. Y si es necesario, me voy a hacer más desagradable a los ojos del mundo, a fin de hacerme agradable a los ojos de Dios. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces cerramos con esto. Si quieren pueden ponerse de pie. Vamos a orar.
es mejor ser despreciables al mundo por causa de Dios que ser agradables al mundo y despreciables para Dios. ¿Podemos leerlo juntos? A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. Son palabras fuertes, pero literalmente, ¿sabes qué? David se hizo despreciable a los ojos de Mical, pero agradable a los ojos de Dios. Saúl y Salomón se hicieron agradables a los ojos del pueblo y despreciables para Dios. Despreciable es una palabra fuerte, pero simplemente quiere decir que no tiene precio, que no tiene valor, que no le sirve. ¿Me entiendes? ¿Sí? Si nos hacemos agradables a los ojos del mundo, pues entonces no tenemos valor para avanzar en el reino de los cielos, porque estamos avanzando para otro reino. Pero si nos hacemos apreciables en el reino de los cielos, ya no vamos a tener un valor práctico para el mundo, porque hay dos reinos que están en conflicto, y o avanzamos la causa de uno o avanzamos la causa del otro. ¿Me están siguiendo? Y no es fácil, porque escojas uno o el otro, vas a estar en conflicto con el opuesto. El reino de los cielos, el reino de Dios, es un reino que está en conflicto con el mundo. No un conflicto bélico, no un conflicto de violencia, porque el reino de los cielos se mueve bajo el valor principal del amor al prójimo, del amor al enemigo, del amor a quien persigue. Amén. Pero si tú estás en el reino de los cielos y avanzando a la causa del reino de los cielos, vas a entrar en conflicto con el reino de las tinieblas. Y desde ese conflicto vas a tener que vivirlo en el amor que Cristo lo vivió, siendo radical en tus creencias, pero dando la otra mejilla, amando. Pero si estás en el reino de las tinieblas, vas a entrar en conflicto con el reino de los cielos. Y el reino de las tinieblas no es un reino de amor, es un reino de la supervivencia del más fuerte. Así que el desafío que nos deja segunda Samuel 6 es este, al final de toda la historia. Hemos hablado de que David quiso jugar con la presencia de Dios, metió la pata. Hemos hablado de la bendición colateral, de que el arca llegó de rebote a la casa de una persona y Dios la bendijo. Y hemos visto de que cuando somos templos del Espíritu Santo, tenemos que manejar ese templo con el temor de Dios. No este templo donde habita realmente el Espíritu Santo, con el temor de Dios, llevando nuestra vida como Él quiere, para que su presencia irradie de nosotros. Amén. Luego hemos visto que cuando el mundo te pasa por alto, te desprecia, no te toma en cuenta, Dios se acuerda de ti, sabe tu nombre, te conoce y te quiere bendecir. Toda esta historia termina con este punto. Cuando caminas con Dios, en la presencia de Dios, te vas a hacer desagradable al mundo, porque vas a tener un estilo de vida que es contrario al mundo, porque tu estilo de vida va a irradiar en la oscuridad, y hay gente que quiere estar en la oscuridad porque no quiere que sus obras sean vistas a la luz. Eso dice Juan capítulo 3 versículos 16 al 20. Así que tenemos este desafío, hermanos, y con esto terminamos. Decíamos hace un rato, cuando vengamos a la iglesia, vengamos a alabar a Dios, no a pararnos como estatuas, a alabarle, a estar con Él. Pero de nada nos va a servir alabarle, estar con Él, aquí saltar, aplaudir, decir no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios, toda cadena está rota, qué sé yo, lo que sea que cantemos de turno, y salgamos de aquí y volvamos al reino de las tinieblas. Amén. Vivamos como hijos de Dios. Y si el mundo nos desprecia por eso, digamos como David: me haré más despreciable a tus ojos, pero es Dios el que me honrará. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias, Padre, porque Señor, gracias porque tenemos una esperanza más grande, porque no vivimos a la deriva de lo que el mundo nos pueda dar,
vivimos confiados en aquello que tú tienes para nosotros, porque sabemos que es tu gracia, tu misericordia, tu amor el que nos acompaña, porque sabemos que tú no eres injusto para olvidar las obras de amor que hacemos, porque sabemos que a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Sabemos que podemos poner la mirada en ti. Sabemos que tú das fuerza al cansado y levantas al caído, Señor. Sabemos que tú ya nos has bendecido con toda bendición espiritual y que somos hijos tuyos y podemos decirte papá, que podemos entrar con toda confianza ante el trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Y ante tan hermosas promesas, Señor, ¿qué más podemos hacer que alabarte, honrarte y bendecirte a ti? Y si el precio de caminar contigo es ser despreciable a los ojos del mundo, pues que venga el desprecio, Señor. Mejor ser despreciables al mundo y agradables a ti, que ser agradables al mundo y despreciables a ti, Señor. Danos fuerzas, ayúdanos, renueva nuestra fe. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Amén. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos orando por ustedes. Esperamos que realmente ha sido una palabra en el momento correcto por sus vidas, que podemos aplicarlo a nuestras vidas y podemos crecer cada día más y más con nuestra relación con Dios. No olviden a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan saber todo lo que está pasando aquí y también pueden escuchar las cosas pasadas y todo que hemos hecho. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo semana. Gracias.